En el capítulo de hoy vamos... Ahora sí. En el capítulo de hoy vamos a aprender cómo enfocar nuestras fotografías en Adobe Lightroom. ¡Intro! A todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en Processing Raw. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube dedicado al procesado fotográfico, pero donde estoy pensando en darle una vueltecita de tuerca al canal y empezar a cambiar de temática y pasar del procesado al cambio de pañales, al uso de polvos de talco, bueno, todas esas cosas que ya sabéis que están tan de moda en el mundo de los futuros y recientes papis, porque desde hace una semana que soy padre, hace exactamente 7 días que dimos a luz a una maravillosa criatura, al heredero del imperio de Processing Raw, así que bueno, me habéis dado una semanita de baja en la que he podido preparar este nuevo capítulo. Hoy es martes y los martes estamos dedicándonos al curso de Adobe Lightroom, ese curso en el que, bueno, ya hemos hecho 6 o 7 capítulos, hemos hecho prácticamente de todo y donde hoy vamos a dar respuesta a una de esas preguntas frecuentes, una de esas facts, hay que pronunciarlo bien porque no es fact, sino frequently asked question, así que una de las cosas que más me preguntáis es cómo debo enfocar mis fotografías en Lightroom, qué puedo hacer, por qué cuando yo exporto mis fotografías para Facebook o para 500 píxeles o para 1x o lo que sea, no se ven con nitidez, y hoy vamos a intentar resolver esos misterios y vamos a aprender a enfocar con Adobe Lightroom. Y es que en contra de lo que muchos pensáis, Adobe Lightroom la verdad es que tiene una herramienta muy potente para enfocar fotografías, para mi gusto incluso más potente que las propias herramientas de Photoshop, siempre y cuando no utilicemos ya técnicas de enfoque avanzadas como la separación de frecuencias, uso de máscaras, etcétera, pero a nivel básico el enfoque de Lightroom es súper potente porque, como vamos a ver en el capítulo de hoy, como vamos a ver en este vídeo, tiene 4 o 5 ajustes que consiguen que podamos enfocar nuestras fotografías de una manera absolutamente espectacular y conseguir la mayor nitidez posible de nuestros archivos RAW durante el postprocesado. Así que nada más, en este vídeo vamos a aprender pues qué es la herramienta de enfoque, cómo puedo utilizarla, dónde está, para qué vale, absolutamente todo eso, y siempre paso a paso como estáis viendo en estos capítulos. Así que vamos a empezar. ¿Para qué vale la herramienta de enfoque de Adobe Lightroom? Pues muy sencillo, vale para enfocar las fotografías. Oh yeah, esta os la esperabais, ¿verdad? Vale para enfocar nuestros archivos RAW de manera muy eficaz. Todos sabemos que la nitidez de nuestras fotografías es un síntoma o es un indicativo de la calidad de nuestras fotografías, así que todos intentamos tener la mejor nitidez posible. Por lo tanto, como queremos la mayor nitidez posible, lo que hacemos es enfocar nuestras fotos. Cuando no sabemos utilizar las herramientas de enfoque, podemos tener unos efectos bastante poco deseados, aunque tengamos fotografías enfocadas. ¿Qué vamos a conseguir? Fundamentalmente dos cosas: fotografías sobreenfocadas y fotografías con mucho ruido. ¿Por qué? Pues porque a la hora de aumentar el enfoque, si estamos aplicando una cantidad muy alta de enfoque a toda la fotografía, lo que vamos a conseguir es una serie de artefactos, líneas en zigzag, muchos halos, aumentar el ruido en zonas donde no queremos hacerlo, que va a ser absolutamente contraproducente. Así que tenemos que aprender cómo enfocar las fotos y para eso vamos a utilizar Adobe Lightroom. Utilizando Adobe Lightroom lo que vamos a intentar es conseguir fotografías que estén enfocadas. Esto es muy importante. No vamos a poder arreglar fotografías que estén fuera de foco, que hayamos utilizado mal la hiperfocal, que se nos haya movido, que estén trepidadas. Eso no lo vamos a poder arreglar, vamos a poder disimularlo, pero no lo vamos a poder arreglar, como pasa con todo en Adobe Lightroom. Una fotografía mal expuesta no vamos a poder arreglarla en Adobe Lightroom, una fotografía mal enfocada no vamos a poder arreglarla en Adobe Lightroom. Por eso siempre soy muy pesado con esto. Tened mucho cuidado a la hora de la toma de la fotografía. Aquí lo que vamos a hacer es mejorar la nitidez, mejorar el enfoque, aunque realmente no se enfoca la fotografía, lo que se hace es mejorar la acutancia, mejorar el contraste, bueno, cosas que no nos interesan especialmente, pero vamos a partir de imágenes bien enfocadas, como por ejemplo esta imagen que tenéis aquí. Es una imagen que está bien enfocada, es una imagen bastante nítida, es el archivo RAW, un recorte al 100%, de una fotografía, pues como digo, nítida, enfocada, tomada con el 14-24, que todos sabéis que es una lente espectacular, y vamos simplemente aprendiendo a enfocar con Lightroom, a pasar de esto a esto. ¿Veis? Es muy diferente, ya habéis visto cómo ahora parece que el RAW realmente no estaba enfocado, pero yo os doy mi palabra de honor, mi palabra de padre, que este archivo RAW está perfectamente en foco y es perfectamente nítido. Pero cuando le aplicamos las técnicas correctas de enfoque, conseguimos que la imagen reviente y conseguimos, oh yeah, una fotografía como a nosotros nos gusta. Así que nada, ya sabemos para qué vale la herramienta de enfoque en Lightroom. Ahora vamos a ver dónde está, dónde la vamos a encontrar. No existe una pestaña, como hayáis visto, que se denomine enfoque, sino que la
pestaña o la herramienta de enfoque está dentro de la pestaña de detalle o detail si tenéis la Adobe Lightroom en inglés. Así que tenemos que irnos a nuestro módulo de revelado. En nuestro módulo de revelado vamos a desplegar la pestaña de detalle y ahí dentro nos vamos a encontrar la herramienta de enfoque junto a la herramienta de reducción de ruido. Son dos herramientas tremendamente útiles, tremendamente potentes y que vamos a utilizar muy a menudo porque funcionan muy bien. Como son tan importantes, creo que tienen entidad propia, yo las hubiera separado realmente y evidentemente en este curso lo vamos a separar. Hoy vamos a aprender cómo utilizar la herramienta de enfoque y en cursos posteriores os enseñaré cómo reducir ruido con Adobe Lightroom. Así que nada, ya sabéis, vamos a desplegar nuestra pestaña de detalle, vamos a ir a nuestra pestaña de enfoque y vamos a ver la interfaz de dicha herramienta. La interfaz de la herramienta de enfoque es muy fácil, lo vais a ver. Simplemente, como veis aquí, tenemos 4 deslizadores y una pequeña ventanita, un display, un navegador de imagen que realmente no es muy útil y que van a conformar la herramienta. No hay absolutamente nada más que ver. Este pequeño display, esta pequeña pantallita, es bueno, un intento de poder trabajar siempre al 100% y poder ir viendo, siempre visualizando nuestra imagen al 100%. Tenéis también ese pin, ese indicador que tenéis en la esquina superior derecha, que lo podéis seleccionar, podéis clicar con él seleccionado en cualquier parte de la pantalla y vais a ir viendo al 100% cualquier parte de vuestra fotografía. A mí no me gusta, yo no lo utilizo casi nunca, incluso casi siempre lo tengo contraído pulsando la flechita de arriba a la derecha. ¿Por qué? Porque yo realmente, y esto sí que os lo recomiendo, trabajad al 100%. Cuando estéis haciendo cualquier ajuste, bien sea de enfoque o bien sea de reducción de ruido, poned vuestra imagen al 100%, simplemente luego pulsando la barra espaciadora vais a poder desplazaros donde queráis, pero vais a poder ver cualquier ajuste, porque si trabajáis el enfoque o trabajáis la reducción de ruido a imagen de pantalla, por muy grande que sea vuestro monitor, normalmente vais a tender a sobreenfocar o a reducir más ruido de la cuenta. ¿Por qué? Porque se ve tan pequeñito y los ajustes, los efectos de un enfoque son tan pequeños, tan sutiles, que si realmente estamos viendo el efecto del enfoque a tamaño de pantalla es que nos estamos pasando. Así que hay que trabajar al 100% y comparar siempre cualquier cosita que hagamos con nuestra imagen al 100%. Así que, como os digo, yo este visor no lo utilizo prácticamente nunca, lo suelo contraer y me voy a centrar en los 4 deslizadores que son los que componen esta herramienta de enfoque. 4 deslizadores: cantidad, radio, detalle y máscara. Son los que tenemos que entender para saber cómo funciona la herramienta y para conseguir unas fotografías con una nitidez brutal. Vamos a empezar de arriba abajo. El deslizador de cantidad es el deslizador maestro. Lo podemos traducir como el ¿cuánto voy a enfocar? Simplemente que os quedéis con esto vais a entender cómo funciona. Valores pequeños en este deslizador lo que van a hacer es aplicar efectos muy bajos, muy poca cantidad de enfoque a nuestra fotografía. Por el contrario, valores muy altos van a aplicar mucho enfoque a nuestra fotografía. Hay que tener cuidado como siempre y luego iremos viendo un poquito en qué valores nos vamos a ir moviendo. Luego tenemos 2 deslizadores, el de radio y el de detalle, que cuestan entenderlos bastante, es por lo que más me preguntáis. Realmente no van a ser los que marquen la diferencia, los que más marquen la diferencia van a ser cantidad y el de máscara, pero los deslizadores de radio y de detalle, si los entendéis, por lo menos os van a servir para que los podáis aplicar. El deslizador de radio podríamos preguntar algo así como ¿hasta dónde enfoco? ¿Vale? Tenemos que entender cómo enfoca Lightroom. Lightroom lo que hace es buscar, Photoshop también, buscar bordes. Cuando detecta un borde, lo que hace es aumentar el contraste entre los 2 píxeles que constituyen ese borde. Va a aumentar el contraste, eso va a aumentar la abundancia, va a aumentar esa sensación de nitidez. Por eso os decía antes que realmente no se enfocan las imágenes. Lo que se hace es aumentar ese micro contraste a nivel de borde. Entonces, cuando nosotros trabajamos con el radio, lo que le estamos diciendo a Lightroom es hasta dónde voy a extender el efecto del enfoque desde ese borde. Cuando Lightroom detecta un borde, puede parar el enfoque en 1 píxel, en 2 píxeles o en 3 píxeles. Vamos extendiendo el efecto de ese enfoque más allá de los bordes. Eso es muy útil porque va a aumentar aún más la sensación de acutancia, va a aumentar mucho más la sensación de nitidez, pero como casi todo, pues tiene una serie de inconvenientes, sobre todo la aparición de halos. Si trabajamos con radios muy grandes, vamos a aumentar bastante esa sensación de nitidez, pero vamos a tener el peligro de crear esos halos que se nos quedan a los de enfoque que no son muy bonitos. Así que bueno, luego os comentaré también algunos valores de referencia. El deslizador de detalle es parecido. Y la pregunta que podemos hacernos es algo un poco más etérea, es como ¿qué es enfocable y qué no es enfocable? Vamos a ver, realmente, como os he comentado, Lightroom busca bordes. Y lo que nosotros vamos a hacer con este deslizador de detalle es indicar el límite de lo que Lightroom va a considerar que es un borde, con lo cual vamos a delimitar lo que es enfocable y lo que no. Si bajamos mucho el detalle, Lightroom tiene que encontrar bordes bastante nítidos para que los considere enfocables. Si aumentamos muchísimo el detalle, prácticamente cualquier borde que encuentre Lightroom lo va a enfocar. Así que vamos a poder jugar con ese deslizador para conseguir que enfoque más cosas o menos cosas. Si jugamos con valores muy pequeños, prácticamente no va a enfocar casi nada, porque tiene que encontrar 2 bordes muy netos. Si subimos
muchísimo el deslizador de detalle, prácticamente cualquier borde lo va a enfocar, así que es lo que tenéis que entender. Y el último deslizador, este es mi absoluto favorito, este sí que es el que va a darnos el auténtico efecto oh yeah. ¿Por qué? Porque es el deslizador de máscara. Este deslizador tenemos que preguntarnos qué voy a enfocar y qué no voy a enfocar. Grosso modo, va a ser una absoluta máscara. Los que estéis acostumbrados a trabajar con máscaras de Photoshop lo vais a entender muy bien. Los que no os lo explico muy fácilmente. Lo que vamos a generar con este deslizador es una máscara asociada al enfoque. Una máscara que va a ir de negro a blanco, luego os diré cómo se ve, en la que las zonas negras no va a aplicarse ninguno de los efectos. Es como si le pusiéramos una máscara encima y no le fuera a aplicar el efecto, y todo lo que se vea en blanco sí que se va a aplicar. Eso lo vais a ver luego muy bien con un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer con el deslizador? Simplemente si dejamos el deslizador en 0, no vamos a tener ninguna máscara. Todos los efectos de los 3 deslizadores que hemos visto antes se van a aplicar en toda la imagen, la cantidad, el radio y el detalle en absolutamente toda la imagen. Jugando con el deslizador y aumentando los valores de la máscara, lo que vamos a ir es diciendo a Lightroom que va a delimitar el enfoque en una zona que él entienda. ¿Y cuál va a ser la que entienda? Va a ser esa máscara que vamos a poder visualizar con un truquito que os voy a dar a continuación. Pero simplemente quedaos con esa idea. Máscara en 0, no hay ninguna máscara, se va a aplicar en toda la imagen. Si subimos el deslizador, se va a delimitar muchísimo el enfoque y vamos a localizar el enfoque en las zonas que nosotros queramos y que vamos a poder ver a continuación cómo funciona. Y el hecho de hablar de la máscara y de cómo vamos a ver esa máscara me da pie a hablar de uno de mis trucos favoritos en el módulo de enfoque, y es el uso de la combinación de la tecla Alt o Option en Mac junto a cualquiera de los deslizadores que hemos visto. Yo os he comentado alguna vez que pulsar la tecla Alt o Option os va a dar siempre alguna cosita, es como un botón mágico, un botón que siempre va a aportar algo en prácticamente cualquier deslizador de Lightroom. En este es muy útil. ¿Por qué? Porque con cada uno de los deslizadores nos va a hacer algo. Con algunos son cosas más útiles, con otros son cosas, bueno, menos útiles, pero que va a aportar. Vais a ver. En primer lugar, si utilizamos esa combinación de Alt junto al deslizador primero que hemos visto, el de cantidad, fijaos lo que ocurre. Nos convierte la imagen en blanco y negro. ¿Y por qué hace esto? Nos convierte la imagen en blanco y negro porque las imágenes en color puede darnos una sensación falsa de nitidez, de enfoque, porque el mero contraste cromático que hay entre dos colores que sean opuestos, por ejemplo, nos van a dar una sensación de mucha más nitidez que la que tiene la fotografía. Así que, si conseguimos visualizar nuestra imagen en blanco y negro, vamos a poder jugar con el deslizador, valores pequeños, valores altos, y ver el efecto del enfoque en nuestra fotografía, efecto subjetivo, sin la contaminación cromática, sin esa contaminación de colores. Es bastante útil y yo lo utilizo muchísimo. Casi siempre que enfoco, pulso la tecla Alt y voy viendo el enfoque. Luego, el deslizador de radio y el deslizador de detalle, pulsando la tecla Alt, nos va a hacer algo muy parecido. Nos va a generar una capa parecida a un filtro de paso alto, en el cual vamos a poder ver, si pulsamos el botón Alt o Option y el deslizador de radio, vamos a ver esa zona de hasta dónde se va a extender el enfoque de nuestras fotografías. Lo vamos a poder subir hasta 3 píxeles, hasta 0,5, y vamos a ir viendo cómo cambia. En el deslizador de detalle es muy parecido. Lo que nos va a hacer es ver cómo detecta unos bordes o cómo no detecta unos bordes en función de si subimos mucho el detalle o si bajamos mucho el detalle. Pero donde es absolutamente mágico el botón de Alt y donde sí o sí lo tenéis que utilizar es junto al deslizador de máscara. ¿Por qué? Porque cuando pulsemos el botón Alt y deslicemos este deslizador de máscara, fijaos cómo la imagen se convierte en una máscara, una escala de grises, en el cual tenemos zonas en negro, zonas en blancos, y como os he dicho anteriormente, las zonas en blanco es donde se va a aplicar todos los ajustes de arriba, las zonas en negro es donde no se va a aplicar ningún ajuste. ¿Qué debemos hacer? Ir subiendo el deslizador hasta que los ajustes, las zonas blancas, sean simplemente las zonas donde nosotros queremos enfocar. Si estamos haciendo una fotografía con un lindo pajarito, pues no queremos enfocar el fondo. ¿Por qué? Porque es un fondo desenfocado, con un bokeh, que lo que queremos es pues que quede pasteloso, que quede muy flojito. Si lo enfocamos, ¿qué vamos a conseguir? Ruido. Así que tendríamos que dejar esa zona absolutamente negra y la zona que queremos enfocar absolutamente blanco. Grabáoslo a fuego porque es muy útil. Blanco aplica, negro oculta. Simplemente con que tengáis eso claro, vais a tener bastante ganado, sobre todo cuando vayamos a trabajar en Adobe Photoshop. Y bien, alguna cosita que me soléis preguntar muy a menudo es qué valores utilizo. Lo de siempre, cada imagen es un mundo, cada imagen necesita unos valores, pero sí que hay una serie de reglas que yo ya tengo bastante establecidas y que funcionan muy bien. Por ejemplo, para el deslizador de cantidad, mi consejo es, siempre y cuando estéis utilizando máscara, si no utilizáis máscara la cosa cambia, pero vamos a utilizar máscara si hacéis lo que yo os digo. Cuando utilicemos una máscara, vamos a aplicar una cantidad que va a ser más o menos el doble de la cantidad de megapíxeles que tenga vuestra cámara. Por ejemplo, mi D750, que es esa que tengo ahí, tiene 24 megapíxeles, con lo cual yo siempre o casi siempre parto de un enfoque de 50, 60, 70, entre 2 y 3 veces los megapíxeles de nuestra cámara.
Algunos os estaréis tirando de los pelos, porque diréis, eso es muchísima cantidad, a mí me han dicho siempre que no pasa de 15, 20, 25, pero ¿por qué os dicen eso? Porque normalmente no se utilizan máscaras. Como nosotros vamos a utilizar una máscara bastante restrictiva, podemos ampliar sin miedo, podemos aumentar el enfoque, vamos a conseguir imágenes más nítidas donde nosotros queremos. Con el radio pasa algo parecido, en este caso vamos a dejar casi siempre el valor por defecto que viene de 1. Mi consejo es que nunca paséis de 1,5, de 1,5 no paséis, y en función del tipo de fotografía que estéis haciendo, pues tengáis valores más bajos. Por ejemplo, en fotografías de retrato os podéis quedar en valores de 0,5 hasta 1, y en paisaje, arquitectura, street photography, donde queráis un poquito más de caña, podéis ir hasta valores de 1,4, 1,5. Lo que vais a conseguir es extender un poquito más vuestro enfoque, ojo con los halos, pero vais a tener una imagen bastante más cañera. Con el deslizador de detalle pasa exactamente lo mismo que con el de cantidad, o parecido. Vamos a basarnos en la cantidad de megapíxeles de nuestra cámara para ajustar el deslizador y para tener un punto de partida. Si en el de cantidad decíamos que el doble o el triple de los megapíxeles, en el de detalle yo siempre parto más o menos de la misma cantidad de megapíxeles, un poquito más. Mi cámara 24 megapíxeles, yo siempre, mi punto de partida son 25, 30, 35, y de ahí ya luego voy haciendo el ajuste definitivo, el ajuste fino, buscando un efecto, buscando otro efecto en mi imagen. Con el deslizador de máscara, aquí sí que sí, no hay absolutamente ningún valor de referencia. Lo que tienes que hacer es, como hemos visto, botón Alt, botón Option, ir utilizando el deslizador para ver en pantalla cómo creamos esa máscara de blancos, de negros, en las que vamos a buscar que solamente se enfoque, que solamente aparezca en blanco las zonas donde a mí me interesa que haya enfoque, bordes, ojos, plumas, lo que sea, y en negro las zonas donde no queramos enfocar, un cielo, un fondo desenfocado. Esas zonas no queremos enfocar porque no queremos generar ruido. Así que simplemente con el deslizador lo vamos a ir haciendo, y es la manera que tenemos de empezar nuestros flujos de trabajo a la hora de enfocar. Y relacionado con esto, pues vamos a ver el orden en el que yo suelo trabajar. Y para ver el flujo de trabajo, creo que la mejor manera que tenemos es directamente ir al ordenador, vamos a ver algún ejemplo y vamos a ver cómo voy yo siguiendo ese flujo de trabajo para enfocar nuestras fotografías. Así que vamos al ordenador. Bueno, y aquí podemos trabajar con esta imagen que tenemos, una imagen tomada con el Nikon 1424. Veréis que es una imagen que, bueno, tiene bastante nitidez, es el archivo RAW, no está para nada enfocado. Fijaos, está el enfoque en 0. Si le doy a restaurar, por defecto, el ajuste preestablecido que tengo me incorpora un poquito de enfoque, 25 tan solo. Pero bueno, vamos a ponerlo todo en 0 para que veáis. Y fijaos, bueno, es una imagen que tiene bastante nitidez, una nitidez aceptable, con un enfoque de 0. Lo que vamos a hacer es trabajar siguiendo el flujo de trabajo que yo suelo utilizar, para que veáis cómo vamos a mejorar la imagen y cómo os va a parecer cuando veamos el antes y después, que no tiene absolutamente nada que ver. Lo primero que voy a hacer es, en el botón derecho voy a pulsar aquí y copiar ajustes de paso de historia en antes. Así voy a poder ver el antes y el después siempre referenciado a este punto, ¿vale? Así que bueno, lo que vamos a hacer es directamente empezar a trabajar tal y como yo os voy a recomendar. Jugando en la pestaña de enfoque, lo primero que vamos a hacer es dar un pequeño enfoque simplemente para que nos deje trabajar con el resto de deslizadores, porque en Ceno no funcionan, fijaos. Así que vamos a dar un enfoque y nos vamos a ir a máscara. Como os he comentado, máscara pulsando Alt, y aquí trabajando no al 100%, sino en este tamaño, vamos a ver qué máscara aplicamos. Fijaos, desde que lo aplique todo no lo quiero, voy a ir aumentando hasta que se me enfoque lo que yo quiero. ¿Qué son? Fundamentalmente las piedras y toda esa maraña que tengo ahí de árboles, pero sobre todo las piedras, porque yo el revelado que voy a hacer a esta imagen a posteriori, en la parte del fondo le voy a hacer un efecto Orton, con lo cual no me importa, pero quiero que estas piedras del primer plano tengan toda la fuerza del mundo, con lo cual tienen que aparecer en blanco. Así que fijaos, voy a directamente dejar algo así. Podría hacer una máscara súper restrictiva, pero yo voy a hacer algo así para que sobre todo el enfoque se vaya a esa zona del primer plano que tengo ahí. Ahora me voy a poner a trabajar al 100% para ver una zona que me interese. Y lo que voy a hacer es jugar con la cantidad. Con la cantidad pulso la tecla Alt y me voy a ir a esos valores de referencia que os he comentado, que son valores de 2 veces, 3 veces la resolución de mi cámara. Esta está tomada con la D750, con lo cual voy a trabajar pues con valores de 50, 55. Fijaos cómo puedo ir viendo perfectamente la diferencia. En blanco y negro se va a ver mucho mejor, es bastante subjetivo, así que vamos a dejar unos valores de 50, 60, algo así, ¿vale? Entonces ya, una vez que tengo esto, ya el enfoque es clave. Fijaos cómo la diferencia que encontramos entre esto, el antes y el después, es brutal. Parece que la imagen anteriormente estaba desenfocada, pero no, estaba bien enfocada. Lo que pasa es que ahora hemos conseguido mejorar muchísimo esa sensación de enfoque. El radio, como os he comentado, podemos trabajar con él. En paisaje yo suelo utilizar filtros, valores de radio de un poquito superiores a 1. Aquí podemos ver lo que yo quiero que me enfoque, podría subir. Fijaos, valores de 3 me va a hacer enfoques muy bruscos, así que bueno, yo ya os digo que os recomiendo valores de 1,3, 1,2, en paisaje. En retrato vamos a hacer valores un poquito más altos, y el detalle lo dejo siempre por referencia más o menos un poquito por encima, ahí,
de la resolución de mi cámara, que es en este caso pues 30, 25 aproximadamente. Y de esta manera vamos a ver cómo hemos mejorado el enfoque, cómo lo hemos cambiado. Si pulso el antes y el después, fijaos, esta es la imagen antes, parece que está borrosa cuando antes la veíamos bien y ahora se ve perfecta. Esto tenemos que verlo siempre trabajando pues al 100%, ver que no hemos generado halos, fijaos cómo no generamos prácticamente ningún halo, o sin el prácticamente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con esta máscara. Fijaos cómo el enfoque se está produciendo en la zona que nosotros le estamos decidiendo, esta zona que tenemos aquí. El cambio espectacular y es esa manera, este es el truquito que tenemos siempre la gente que conseguimos sacar esas fotografías tan nítidas y que muchas veces nos preguntáis cómo lo hacemos. ¿Por qué? Porque enfocamos con cabeza y enfocamos haciendo bien las cosas. Si yo le quito la máscara, fijaos, me voy a ir al 100%, quito la máscara, fijaos cómo la cambia, y si me subo el enfoque, subo el radio y subo el detalle, pues fijaos lo que me encuentro. Imágenes muy enfocadas, con estos halos que se quedan, fijaos aquí, estos halos feos, esta texturización de la fotografía, que parece que lo que tenemos es un óleo. Viéndolo así al 100% en tamaño de pantalla, puede que no chirríe mucho, pero evidentemente cuando nos acercamos, fijaos que esto no es la imagen que queremos. La imagen que queremos es esto que teníamos aquí, más o menos, con un enfoque de este estilo, un radio de este estilo y un detalle, algo así. Esto es lo que estamos buscando y esto es lo que tenemos que buscar, enfoques de este estilo. Y ya prácticamente para acabar quiero enseñaros una cosa. Muchas veces me preguntáis que qué gaitas tiene que ver este tipo de enfoque con el enfoque que nos encontramos aquí, en el cuadro de diálogo de exportar. Si nos vamos al cuadro de diálogo de exportar, tenemos este cuadrito, enfoque de salida. El enfoque de salida es un enfoque que se va a aplicar a los archivos que exportemos. Entonces yo os voy a recomendar dos cositas. Si vosotros vais a exportar vuestra imagen, este archivo RAW lo vais a exportar directamente en un TIFF, a tamaño completo, por ejemplo, para imprimir en papel, os recomiendo que no marquéis ningún tipo de enfoque. El enfoque que le hemos dado es correcto, es más que correcto, con lo cual va a funcionar bastante bien. Si lo que vais a hacer es exportar esta imagen a 1024, a 1800, a 2000 píxeles, la vais a reducir para compartir en redes sociales, sí que os recomiendo que activéis la casilla de enfoque, porque al reducir la imagen se va a reducir bastante el enfoque y no vamos a conseguir esa imagen tan nítida para compartir en redes sociales. Así que aquí sí que podéis darle un ligero enfoque, yo lo dejo preestablecido en pantalla y siempre le doy cantidad baja o estándar. Una de estas dos en función de lo que quiera y del cuidado que tenga que hacer, porque aquí no hay máscara que valga, aquí se va a aplicar el enfoque en absolutamente todo el archivo RAW. Aquí le daríamos a exportar, nos exportaría nuestra fotografía con un enfoque para toda la imagen. Así que bueno, esta es la diferencia que hay entre el enfoque, entre la herramienta de enfoque de detalle, que es la buena, y la herramienta de enfoque para salida, que es algo más de emergencia cuando queremos reducir nuestras fotografías. Y todo esto es lo que os quería contar en Adobe Lightroom, así que vamos de nuevo para atrás. Y prácticamente esto es todo lo que os quería contar, y como siempre acabo mis vídeos con la llamada a la acción. ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Habéis aprendido? Pues qué mejor manera que agradecérmelo de alguna forma. Lo primero, sí o sí, espero que ya lo tengáis todos, este botoncito que tenéis aquí, suscribíos al canal, pero suscribíos ya, venga, dadle. Venga, suscribíos, en fin, ya somos casi 30.000 personas, el canal está creciendo muchísimo, os lo agradezco a todos, y ya que estás suscrito, lo mejor que puedes hacer es echando un cable, descargando cualquiera de estas dos videoguías. Son dos cursos súper completos. El primero, el curso de máscaras de luminosidad, el curso de capas de ajuste, curso de Photoshop, en el cual vas a aprender, pues como digo, todo acerca de las máscaras de luminosidad, que es la técnica más avanzada de procesado en Photoshop, todo de capas de ajuste, vas a ver un flujo de trabajo completo desde cero, desde el archivo RAW, para tener una imagen completa. Y encima ahora, qué mejor forma, ¿por qué? Porque lo tenemos casi al 80% de descuento, ya que esta es la antigua videoguía del panel Tony Kuiper versión 4 y actualmente tenemos la versión 5, y esa versión 5 es de la cual he hecho esta videoguía, en la que vas a aprender a utilizar el panel Tony Kuiper, la última versión. El panel Tony Kuiper es el panel de extensiones con más aplicaciones de Photoshop que más fotógrafos lo utilizan. Todos los fotógrafos de paisaje que os gustan, que os apasionan, utilizan el panel Tony Kuiper. ¿Por qué? Porque es una manera súper fácil, súper sencilla de trabajar en Photoshop, máscaras de luminosidad, efectos, absolutamente todo, y de manera muy, muy rápida. Lo explico todo aquí. Echadle un ojo, descargaos la videoguía, yo os lo voy a agradecer, y como digo siempre, es la mejor manera de que esto siga adelante. Así que amigos, nada más, mi heredero, que está ahora mismo en la cama, y yo nos despedimos de vosotros, como siempre. ¡Nos vemos!